Hola a todos, bienvenidos a Invernomics. Mi nombre es Sergio y hoy voy a hablar de una de las preguntas más importantes que las personas se hacen a lo largo de su vida. Una decisión que en gran medida va a determinar tu éxito o fracaso financiero. La respuesta a esta pregunta se puede enfocar desde ángulos muy distintos, por ejemplo, si vas a vivir mucho tiempo en esa casa o no, si estás desplazado de tu ciudad o no, pero aquí me voy a centrar en la fórmula del coste del propietario y vamos a ver cómo se calcula, cómo se interpreta y cómo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de comprar o alquilar la vivienda. Cuando uno se debate entre comprar o alquilar una vivienda, generalmente lo que hace es comparar el precio del alquiler con el precio de la hipoteca o el coste de la hipoteca. Entonces, generalmente la gente opta por comprar si ve que el coste es el mismo o incluso comprar es inferior, obviamente. Pero realmente aquí se están dejando fuera ciertas cosas, ciertos costes que son importantes tener en cuenta. No es totalmente acertado que ahí se quede el análisis porque hay costes que se llaman costes irrecuperables de propietario que no estás teniendo en cuenta. El único coste no es la hipoteca o el tipo de interés, sino que hay otros costes que hay que tener en cuenta a la hora de determinar si vale o no la pena comprar. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que no es lo mismo comprar una propiedad a 20 años que a 35 años, porque a 35 años nos va a salir la cuota mucho más barata y de esa forma puedes justificar que la compra tiene sentido, con lo cual eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el propietario tiene costes irrecuperables de mantenimiento, de comunidad, de intereses y de impuestos. En último lugar, también existe lo que se conoce como coste de oportunidad del equity. Tenemos un coste de oportunidad cuando nosotros estamos dando una entrada, cuando estamos pagando por la casa en efectivo, ya que podríamos pensar que ese dinero podría estar generando rentabilidades superiores en otro lugar. Esto es un poco complicado y un poco basado en el futuro, con lo cual no es fácil de calcular, pero es un coste real, es un coste de oportunidad con el que tú podrías estar generando más dinero en otro lugar. Para reflejar estos costes del propietario necesitamos una fórmula, la fórmula del coste del propietario, y hablamos de fórmula y no hablamos de regla por dos razones. El coste de financiación va a ser totalmente distinto en función del perfil. Perfiles más solventes van a tener acceso a mejor financiación, menor tipo de interés, con lo cual su coste será inferior. Además, el tipo de interés va a ser distinto en función de cuándo compres, con lo cual no será lo mismo comprar probablemente en 2021 que en 2027. Y por otro lado, los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad y cualquier otro gasto como impuestos va a depender en gran medida de dónde vivas, en qué ciudad o en qué país vivas. Por eso lo que vamos a hacer es analizar los componentes, las variables que componen esta fórmula y siempre tendrás tú que ajustar esa fórmula en función a tu situación personal y a tu país. Esta fórmula, como ves en la imagen, se compone de tres componentes: el coste de mantenimiento, que hay que estimarlo y dependerá en gran medida del estado de la casa, del tamaño, de dónde se ubique, de si tiene jardín o no y todas estas cosas. Generalmente entrará en una horquilla de entre el 0,5 y 0,75%, pero dependerá siempre de tu inmueble en concreto. En cuanto a los impuestos y los gastos de comunidad, se averiguan con facilidad y también pueden caer dentro de la misma horquilla de entre el 0,5 y 0,75%. Y por último, tendremos el coste de capital, que tenemos que detenernos aquí y explicar la diferencia entre deuda y equity. Como ves en la imagen, cuando compramos una casa tenemos que distinguir entre los dos tipos de financiación: la financiación propia, que se llama equity, y la financiación del banco o de terceros, que sería la deuda. La entrada del piso es nuestro equity, lo que realmente es nuestro, y la deuda obviamente tiene un coste que es el TAE de tu hipoteca. Pero tu entrada también tiene un coste en forma de coste de oportunidad. Entonces el coste del equity es la diferencia entre lo que podrías obtener en bolsa, por ejemplo, en bolsa americana, según datos históricos, y la apreciación de tu inmueble. Realmente este diferencial es distinto para cada ciudad, pues cada ciudad tiene una tasa de apreciación distinta y la historia nos sirve de guía porque las ciudades se transforman para bien o para mal. Entonces es importante destacar que yo he ajustado a la baja, ya que tradicionalmente el diferencial podía ser más alto, pero creo que dadas las valoraciones de la bolsa americana, que es la más atractiva en general, y la valoración actual de los inmuebles, estimo que en el mejor de los casos el diferencial podría ser del 2,5%. Pero de hecho podría no haber un coste de oportunidad en este caso, porque podría ocurrir que los inmuebles se apreciasen en ciertas ciudades más rápido que la bolsa americana en los próximos 10 o 20 años. Nadie realmente lo puede saber. Por eso es muchísimo más importante la cifra del coste de financiación,
ya que además tenemos que tener en cuenta que es mucho más importante, ya que representa el 80% del capital. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa: el coste del equity tiene sentido si la persona que alquila tiene una mentalidad inversora y realmente invierte en un ETF todo ese dinero que deja de invertir en la propiedad. Y yo diría que la mayoría de la gente que alquila y podría comprar realmente no suele hacer eso, sino que gasta más al tener más renta disponible. Así que este coste de oportunidad tendría sentido para un inquilino con perfil de inversor muy disciplinado. Por otro lado, apuntar que si uno lograse financiar, como vemos en la imagen, el 100% de la propiedad, como no existiría equity en este caso, el único dato importante sería el coste de financiación. Con lo cual, dada la información de coste de mantenimiento, coste de impuestos y comunidad y el coste de capital, que podríamos tener como de media un 2,5%, podríamos movernos entre que los costes de ser propietario serían, en función de cada perfil y de cada país o ciudad, entre el 3,5 y el 5%. Siempre y cuando, obviamente, los tipos de interés se mantengan a estos niveles. Obviamente es muy importante esa parte, ya que representa la mayoría, y estamos en un entorno de tipos extraordinariamente bajos, cosa que no se ha visto nunca, es histórico y por eso es relativamente atractivo más que nunca el comprar una propiedad de forma apalancada. Esta es la teoría para que sepáis de dónde sale cada cosa. Ahora vamos a ver un ejemplo y luego os mostraré una tabla resumen que tendrá en cuenta el coste de distintas propiedades, el coste del propietario en distintas situaciones, y esto nos servirá para poder ver y comparar con los alquileres de mercado y decidir si vale la pena comprar o no en función del coste y en función de tu coste como propietario. Así que vamos con el ejemplo. Imaginemos que te interesa un adosado que tiene un precio de 300.000 euros más 30.000 de impuestos que le pondremos de forma aproximada, con lo cual tiene un coste de 330.000 euros. Y por otro lado, sabes que en la misma urbanización se está alquilando ese adosado por un alquiler de 1.000 euros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es intentar averiguar los costes de mantenimiento anuales de ese piso. Entonces, sería interesante poder tener un número fijo o un número cierto, pero lo cierto es que nunca lo vas a saber con exactitud. Es importante si puedes hablar con vecinos que llevan allí, que te puedan dar un poco una cifra aproximada, pero en función de la propiedad, del tipo de propiedad, serán más altos o menos. Por ejemplo, si es un chalet, será más cerca del 1%, si es una casa, un adosado, puede ser un 0,75%, y si es un piso es más probable que sea un 0,5%, salvo que por lo que sea ese piso requiera de más mantenimiento. Pero al final yo manejaría una horquilla de entre el 0,5 y 0,75%. Si no lo sabes y estás perdido totalmente, yo creo que un 0,75% es bueno porque es más conservador. Pero bueno, supongamos que el coste de mantener esta casa es de 1.900 euros al año. Entonces lo que tendríamos que ver es que esos 1.900 euros respecto a los 330.000, que es el coste de la propiedad, representan un 0,57%. Y este es el primer componente de la fórmula al que le vamos a sumar los otros costes. Por otro lado, el tema de los impuestos y los gastos de comunidad es muy fácil de calcular. La información ya la sabes antes de comprar, entonces simplemente tendrías que averiguar lo que es y ya está. Generalmente también se moverá entre un 0,5 y un 0,75%. Imaginemos que el IBI de este adosado es de 1.000 euros y que tiene unos gastos de comunidad de 650 euros anuales. En ese caso esto nos pondría en un 0,5%. Este 0,5% obviamente será el segundo componente de la fórmula y nos quedará sumar el coste de capital. El coste de capital va a depender obviamente de tu perfil, pero vamos, imaginemos que podemos encontrar una hipoteca a 25 años por un 2,5%. Entonces, recordemos que vamos a financiar la gran mayoría de la compra al 80%. En este caso, el coste del equity era también, ya dije, de un 2,5%, pero bueno, yo de verdad prefiero que os fijéis más en el coste de financiación porque es más importante, con lo cual en este caso es un 2,5%, pero podría ser un 3 o un 3,5 o incluso menos. Entonces, aquí realmente es mucho mejor trabajar con tipos fijos porque al final sabemos que es un coste cierto para siempre. Y entonces, en este caso, en este ejemplo, resumiendo, tendríamos 0,5 más 0,5 más 2,5. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un coste del propietario de 3,5%. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que multiplicar 330.000 euros por 3,5% dividido entre 12. Eso nos daría que el coste del propietario es de 962 euros. ¿Cómo podíamos alquilar la propiedad por 1.000 euros? No tendría sentido el alquilar la propiedad, ya que el coste de ser propietario es más bajo que alquilarlo.
Pero en cambio imaginemos que tenemos una propiedad similar, pero que en este caso el IBI y los gastos de comunidad son más altos y suman un 1%. Entonces tendríamos mismos costes de mantenimiento, 0,5%. El coste de impuestos y comunidad de 1%. Y además, nuestro perfil no es tan bueno, no es tan premium y el banco, la mejor hipoteca que nos da a 25 años es un 3,5%. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nuestro coste de ser propietario es más alto, es de un 5%. Y entonces ahora tendríamos que volver a hacer el cálculo y ver si realmente tiene sentido o no comprar esa casa dado nuestro perfil. Si haces los números, verás que 330.000 euros por 5% entre 12 te va a dar un coste de ser propietario de 1.375 euros. Hemos visto que el alquiler era solo de 1.000 euros, con lo cual en este caso tendría sentido alquilar y no comprar. Obviamente el tema de comprar o no va a depender de que realmente puedas hacerlo. No todo el mundo a lo mejor puede comprar un adosado de 300.000 euros, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Y además, aunque pudieses, quizá no te valdría la pena comprar un piso o una propiedad tan cara si estuvieses poniendo en peligro las finanzas de tu familia, con lo cual obviamente eso es algo que hay que tener muy en cuenta también. Lo que puedes ver en esta tabla son los costes de ser propietario y estos costes de ser propietario los tenemos que comparar con los alquileres de mercado. Imaginemos, por ejemplo, que queremos comprar una casa de 300.000 euros y no estamos seguros de si es mejor comprar o alquilar. Pues veríamos que si nuestro coste de propiedad o de propietario es del 3,5 o el 4%, en ese sentido, como nuestro coste es inferior al alquiler de 1.050 euros, en esos casos deberíamos comprar. En cambio, si tuviésemos perfiles un poco más flojos y nuestro coste fuese más alto, o no solo porque nuestro perfil fuese más flojo, sino porque la propiedad pues tiene muchos gastos y de impuestos, de mantenimiento, veríamos que los 1.050 quedarían por debajo del coste de ser propietario. Y en esos casos, tanto en el 4,5% como en el 5%, en esos dos casos tendría sentido alquilar la propiedad y no comprarla, dado que el alquiler es inferior al coste de ser propietario. En general, si lo pruebas con varias situaciones, verás que en la mayoría de los casos los buenos perfiles van a poder comprar en la gran mayoría de situaciones y será interesante siempre esa compra, salvo que sean casas muy caras. Verás que conforme nos alejamos a casas cada vez más caras, tendrá menos sentido a lo mejor ser propietario y valga la pena alquilar, ya que existe un techo de mercado y generalmente tanto pisos como casas muy caras tienen altos costes de impuestos, de mantenimiento, que no suelen poder ser repercutidos en el alquiler, dado que hay muy poca gente que pueda pagar tanto de alquiler. Por eso en general los pisos baratos o medio baratos suelen ser más rentables y los pisos que son mucho más caros, que tienen un valor de mercado muy altos, muchas veces no representan buenas oportunidades de inversión. Bueno, espero que con este vídeo y con estas tablas tengáis un poco más de visión y un poco más de claridad a la hora de tomar esta decisión tan importante. Y nada, espero veros la próxima semana y recordad siempre invertir con sentido.